Hola, soy Elena, el jefe de cirugía del hospital donde dejé mi alma por años, un hombre que se robó el crédito de cada vida que salvé. Me miró a los ojos frente a todo mi equipo y me dijo, cualquiera puede hacer tu trabajo. Eres reemplazable. Esa sola frase fue el eco de miles de humillaciones silenciosas. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, justo en el lugar donde más te esfuerzas por demostrar lo contrario? Antes de contarte el silencio que se apoderó de esa sala cuando saqué de mi bolso la respuesta que llevaba guardando por una semana, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso el doctor Morales cuando descubrió lo mucho que necesitaba a la persona reemplazable que acababa de destruir. Mi vida, hasta ese momento, transcurría entre las paredes estériles de uno de los hospitales más prestigiosos de Houston. A mis 27 años, estaba en mi último año de residencia en cirugía de trauma, un campo brutalmente competitivo y dominado por egos tan grandes como los edificios del Texas Medical Center. Mi jefe, el doctor Javier Morales, era la encarnación de ese ambiente. Un cirujano de renombre, con un talento innegable para la autopromoción y una habilidad aún mayor para pisotear a quienes estaban debajo de él. Desde mi primer día, sentí su desdén. Para él, yo no era la Dra. Elena, la residente que encadenaba turnos de 36 horas sin cometer un solo error. Era simplemente la residente, una figura anónima y sin rostro, una herramienta más en su pulcro y ordenado quirófano. La injusticia no era un evento aislado, sino el aire que respiraba a diario. Era la forma en que él presentaba mis diagnósticos innovadores como si fueran suyos en las rondas matutinas, o cómo mi nombre desaparecía misteriosamente de los artículos de investigación en los que yo había hecho todo el trabajo pesado. Mis colegas lo veían. Los enfermeros, especialmente mi amiga Sofía, lo sabían. Pero el miedo es una fuerza poderosa en la jerarquía médica. Nadie decía nada. Se limitaban a ofrecer miradas de compasión cuando él no miraba, gestos de apoyo que, aunque agradecía, solo subrayaban mi soledad. Me estaba convirtiendo en un fantasma profesional. Mis logros eran devorados por su sombra, y mi confianza se desintegraba lentamente, sutura a sutura. Recuerdo una noche, hace unos 3 meses, cuando llegó un paciente con un trauma abdominal múltiple por un accidente de auto. El protocolo indicaba un procedimiento estándar, pero algo en sus signos vitales no cuadraba. Pasé horas revisando las tomografías, encontrando una pequeña hemorragia interna que todos habían pasado por alto. Propuse una técnica quirúrgica mucho más arriesgada, pero que era la única oportunidad real del paciente. El doctor Morales me desestimó en el quirófano, pero como él estaba terminando otra cirugía, me vi obligada a tomar la iniciativa. La operación fue un éxito rotundo. Al día siguiente, en la gran conferencia del hospital, él la presentó como un caso de estudio de su propia genialidad y audacia, sin mencionarme ni una sola vez. Vi mi trabajo, mi riesgo, convertido en su trofeo. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento con el zumbido del aire acondicionado como única compañía, escribí mi carta de renuncia. No la escribí con rabia, sino con una claridad fría y desoladora. Fue un acto de autopreservación. No podía seguir permitiendo que mi pasión por salvar vidas se convirtiera en el combustible de la carrera de otro hombre. La doblé cuidadosamente y la metí en un bolsillo interior de mi bolso. Durante una semana, ese papel convivió con mi estetoscopio y mis bolígrafos. Se convirtió en un secreto pesado y reconfortante a la vez. Saber que estaba ahí, que tenía una salida, me dio la fuerza para soportar los días siguientes, cada uno con su nueva dosis de menosprecio y borrado profesional. Mi única luz en ese túnel era Sofía. Ella era una enfermera de trauma con más de 10 años de experiencia y una habilidad casi psíquica para leer una habitación o a una persona. No necesitaba que yo le contara los detalles. Ella los veía. A menudo, después de que el doctor Morales me lanzara una crítica innecesariamente cruel en medio del pasillo, ella aparecía a mi lado con una taza de café. «No dejes que te apague, Elena», me decía en voz baja.
Tú tienes algo que él perdió hace mucho tiempo. Todavía te importa. Su amistad era una alianza silenciosa, un recordatorio de que mi valor no estaba definido por la opinión de un solo hombre, por muy poderoso que fuera. La ironía era palpable. Mientras yo luchaba por mantenerme a flote en un mar de agotamiento y hostilidad, el doctor Morales navegaba por las aguas tranquilas de la alta sociedad de Houston. Un par de días antes de mi último turno, lo escuché en su oficina, hablando por teléfono con una voz empalagosa que nunca usaba con su personal. Se jactaba de su mesa en la gala benéfica anual del River Oaks Country Club, un evento al que solo asistía la élite de la ciudad. Describía con detalle el smoking que iba a usar y el vino que servirían. Escucharlo planear su noche de lujos mientras yo me preparaba para otro maratón de vida o muerte cristalizó la abismal distancia entre nuestros mundos. El turno que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otro, con un cansancio que se sentía hasta en los huesos. Llevaba ya casi 24 horas despierta cuando trajeron a un hombre involucrado en un choque en la I-10. El diagnóstico inicial, supervisado por un colega que siempre seguía las directrices de Morales al pie de la letra, era de trauma torácico cerrado. Planeaban observarlo. Pero yo vi algo más. Una palidez casi imperceptible, una leve distensión en el abdomen que no encajaba. La presión arterial, aunque estable, tenía una tendencia a la baja que me puso en alerta máxima. Era una de esas corazonadas que no aparecen en los libros de texto. Una intuición nacida de miles de horas de vigilia. Luché por conseguir una nueva tomografía. Mi colega se resistió, argumentando que era un gasto innecesario de recursos y tiempo. Repitiendo como un loro las políticas de eficiencia del doctor Morales, tuve que invocar el protocolo de emergencia, pasando por encima de su autoridad, un acto que sabía que me traería consecuencias. La imagen confirmó mi sospecha. Una laceración esplénica que sangraba lentamente. Una bomba de tiempo que lo habría matado en cuestión de horas. Lo llevé a cirugía de inmediato. Fueron 3 horas de trabajo delicado y tenso. Sola. Salvé su vida justo cuando el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de Houston. Sentí una punzada de orgullo, pero fue fugaz, reemplazada por una ansiedad helada al pensar en las rondas de la mañana. Sabía que el doctor Morales estaba a punto de llegar. Cuando el doctor Morales entró en el ala de cirugía a las 7 de la mañana, el aire pareció volverse más denso y frío. Caminaba con esa arrogancia silenciosa de quien se sabe dueño del universo que pisa. Yo estaba terminando de actualizar el expediente del paciente, mis manos todavía temblando ligeramente por la adrenalina y la falta de sueño. Ni siquiera me miró al principio. Se dirigió directamente a la estación de enfermería, tomó la tableta con los datos del paciente y repasó mis notas con un movimiento rápido y despectivo de su pulgar. El silencio se prolongó por 1 minuto, que pareció 1 hora. Sentí las miradas de mis colegas sobre mí, una mezcla de curiosidad y lástima. Sabían que la tormenta estaba a punto de desatarse, y nadie quería estar en su camino. Finalmente, levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en mí. No había sorpresa ni alivio por el paciente salvado, solo una fría irritación. ¿Quién autorizó este procedimiento no programado, Draumelena? Preguntó, su voz cortante y controlada, pero cargada de una reprimenda implícita que resonó en todo el pasillo. Usó mi nombre, algo que solo hacía cuando estaba a punto de humillarme públicamente. La formalidad era su arma. Expliqué con calma los indicadores, la tomografía que había ordenado, la evidencia irrefutable de la hemorragia interna. Le expliqué que no había tiempo que perder. Él escuchó con una paciencia fingida, asintiendo lentamente, como un rey escuchando la súplica de un campesino. No estaba interesado en la medicina. Estaba evaluando mi insubordinación. Protocolo, doctora. El protocolo existe por una razón, dijo, dejando la tableta sobre el mostrador con un golpe seco. Usted pasó por encima de un colega, incurrió en gastos no aprobados y expuso al hospital a un riesgo innecesario. Su corazonada podría haber terminado en una demanda multimillonaria. Cada palabra era una acusación, no de incompetencia médica, sino de desobediencia.
No importaba que el hombre en la cama de recuperación estuviera vivo gracias a mí. Lo que importaba era que yo había roto una regla en su reino. La injusticia era tan palpable que me costaba respirar. Estaba transformando un acto de diligencia que salvó una vida en una falta administrativa, reduciendo mi juicio clínico a un simple capricho impulsivo y costoso. Las rondas matutinas comenzaron minutos después, y él se aseguró de que yo fuera el centro de atención. Nos reunimos frente a la habitación del paciente, y él procedió a desmantelar mi decisión pieza por pieza frente a todo el equipo. Si bien el resultado fue afortunado, comenzó, con un tono magnánimo que me revolvió el estómago. El proceso fue defectuoso. Un cirujano más experimentado habría esperado una confirmación más sólida. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, pintándome como una novata con suerte mientras se posicionaba a sí mismo como el guardián de la sabiduría y la prudencia. Vi a los otros residentes bajar la mirada, incómodos pero en silencio. Su silencio era una forma de complicidad, un muro que me aislaba por completo. Y entonces llegó el golpe de gracia, la maniobra que había perfeccionado con los años. Después de 10 minutos de diseccionar mis supuestos errores, concluyó: afortunadamente, pude revisar el caso a primera hora y confirmar que la intervención, aunque prematura, era el camino correcto. Es un excelente ejemplo de cómo la supervisión experimentada puede guiar y corregir el entusiasmo de nuestros residentes. Con esa frase, se apropió de mi éxito. No solo había minimizado mi logro, sino que lo había absorbido, convirtiéndolo en una prueba de su propia supervisión brillante. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. La humillación era total y absoluta. Me había borrado de mi propia historia, dejándome como una simple anécdota en su leyenda. Mientras él seguía hablando, mi mano se deslizó instintivamente hacia mi bolso, que colgaba de mi hombro. Sentí el contorno del sobre a través de la tela. La carta de renuncia. Ese pedazo de papel se sentía como un ancla en medio de un océano embravecido. Era la prueba de que mi decisión no era una reacción impulsiva a esta humillación en particular, sino la consecuencia inevitable de 1000 humillaciones previas. Recordé la noche en que la escribí, la sensación de paz desesperada que me invadió. Saber que estaba allí, a solo unos centímetros de mi mano, me dio la fuerza para mantener mi rostro impasible, para no darle la satisfacción de ver mis lágrimas o mi rabia. Una vez que las rondas terminaron y la multitud se dispersó, Sofía se acercó a mí mientras yo fingía organizar unos papeles en mi escritorio. No dijo nada al principio, solo me puso una botella de agua fría en la mano. Su mirada lo decía todo. Lo vi, susurró asegurándose de que nadie más pudiera oír. Algún día, Elena, toda esta arrogancia se le va a venir encima como un tren de carga. Y espero estar aquí para verlo. Sus palabras, dichas con una lealtad feroz, fueron el único salvavidas al que pude aferrarme en ese momento. Me recordaron que no estaba loca, que la injusticia era real, y que al menos una persona la veía con la misma claridad que yo. Más tarde ese día, el doctor Morales me llamó a su oficina. El ambiente era estéril, decorado con sus numerosos premios y fotos de él sonriendo junto a personalidades de la ciudad. Era un santuario a su propio ego. No me invitó a sentarme. «Tenemos un caso importante la próxima semana», dijo, sin preámbulos. El señor Thompson, uno de los mayores benefactores del hospital. Una cirugía de vesícula laparoscópica, pero con complicaciones por su historial cardíaco. Me explicó los detalles con una precisión clínica. Y luego me asignó la tarea. Quiero que usted prepare todo el plan preoperatorio. Cada detalle, cada posible contingencia. Lo quiero en mi escritorio para el viernes. Impecable. Era un trabajo monumental que requeriría días de investigación y análisis. La trampa era evidente. Era el tipo de caso de alto perfil que, si salía bien, aparecería en los boletines del hospital y en eventos para donantes. Si algo salía mal, la residente que preparó el plan sería la primera en ser culpada. Me estaba usando como su mula de carga intelectual y su posible chivo expiatorio. El éxito sería suyo, pero el riesgo sería completamente mío. Esta no era solo una injusticia profesional,
Era una apuesta con mi carrera. La reputación del hospital, y por extensión la suya, descansaba sobre este caso, y él estaba colocando todo el peso sobre mis hombros sin ofrecerme ni una pizca del posible reconocimiento. Acepté la tarea con un simple «sí, doctor», mi voz sonando extrañamente calmada. Mi mente, sin embargo, era un torbellino. ¿Cuánto más podía soportar? Cada día se sentía como si estuviera caminando sobre un campo minado, donde cada paso correcto era ignorado y cada paso en falso sería fatal. Pasé el resto de la tarde inmersa en el historial médico del señor Thompson, un archivo tan grueso como una novela. Me obligué a concentrarme, a separar mis emociones del trabajo que tenía que hacer. La vida de un hombre estaba en juego, y mi profesionalismo exigía que le diera lo mejor de mí, sin importar las circunstancias. Al final de mi turno, exhausta y mentalmente agotada, me senté en mi escritorio para revisar mis notas por última vez. El ala de cirugía estaba más tranquila ahora. El ritmo frenético del día había dado paso a la calma vigilante de la noche. El doctor Morales pasó por mi lado de camino a la salida. Se detuvo por un momento, mirando por encima de mi hombro los complejos diagramas que había empezado a dibujar. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Se inclinó, como si fuera a compartir un secreto, y su voz fue un susurro venenoso que solo yo pude oír. Fue entonces cuando, con la confianza de un hombre que nunca ha conocido una consecuencia, se preparó para decir las palabras que finalmente romperían todo. «No te equivoques con esto, Elena», susurró, su aliento oliendo a café caro y a superioridad. «Hay mucho en juego con el señor Thompson, mucho más de lo que podrías manejar si algo sale mal». Sus palabras no eran una advertencia, eran una amenaza velada, una forma de recordarme mi lugar en la cadena alimenticia de este hospital. Se enderezó. Me dio una última mirada que era una mezcla de desdén y advertencia, y se fue, dejándome sola en el silencio de la noche con el peso de su intimidación. Sentí cómo la humillación se asentaba en mi pecho, fría y pesada. No se trataba de la seguridad del paciente, se trataba de su reputación, de su legado, y yo era solo un peón prescindible en su tablero de ajedrez. Una pieza que él estaba dispuesto a sacrificar sin pensarlo 2 veces. Esa noche no dormí. Pasé las siguientes 8 horas sumergida en el historial médico del señor Thompson. Un laberinto de complicaciones cardíacas, alergias a medicamentos y cirugías previas. Cada línea que leía era un nuevo riesgo potencial, una nueva variable que debía ser controlada. No lo hice por él, no por el doctor Morales. Lo hice por mí. Construí el plan preoperatorio como un arquitecto construye una fortaleza, ladrillo por ladrillo, anticipando cada posible ataque, cada posible punto de quiebre. Dibujé diagramas de flujo para cada escenario, investigué técnicas quirúrgicas alternativas y redacté protocolos de emergencia tan detallados que parecían manuales de instrucciones. Era mi trabajo, mi conocimiento, mi dedicación plasmados en 30 páginas de análisis impecable. Era la prueba tangible de mi valor. Una armadura de competencia que, esperaba, pudiera protegerme de sus ataques. A la mañana siguiente, durante la reunión previa a las rondas, presenté mi trabajo. Proyecté los diagramas en la pantalla de la sala de conferencias, explicando con voz clara y firme cada paso del plan. Hablé de la interacción de los anticoagulantes, del riesgo de arritmia y de la técnica laparoscópica modificada que proponía para minimizar el estrés en su corazón. Cuando terminé, hubo un breve silencio en la sala. Pude ver el respeto en los ojos de algunos de mis colegas, incluso una pizca de asombro. Pero el doctor Morales, que había estado recostado en su silla con los brazos cruzados, se aclaró la garganta. «Impresionante cantidad de trabajo, doctora», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero ha pasado por alto un detalle. La dosis profiláctica de antibióticos que sugiere es el estándar, pero un artículo reciente sugiere un incremento del 5% en casos de pacientes con bypass previo, un descuido menor, pero que demuestra que la experiencia siempre prevalece sobre el simple esfuerzo. Fue una puñalada precisa y cruel.
Había elegido un detalle minúsculo, una recomendación tan nueva que apenas se había discutido, para invalidar todo mi esfuerzo. No importaba que el resto del plan fuera brillante. Él había encontrado la única grieta posible y la había explotado para reafirmar su dominio. Me quedé allí, de pie frente a todos, sintiendo cómo el calor de la humillación me subía por el cuello. Mis colegas evitaron mi mirada, concentrándose en sus tabletas o en sus tazas de café. Su silencio era ensordecedor, una confirmación tácita de mi aislamiento. Una vez más, él había logrado reducirme a una simple aprendiz, una novata entusiasta que necesitaba su guía paternalista para no cometer errores fatales. La injusticia de la situación era tan abrumadora que tuve que apretar los puños para no temblar de rabia. Minutos después, mientras me dirigía a mi escritorio, sintiendo el peso de la derrota, Sofía me interceptó en el pasillo. Fingió tropezar y dejó caer una pila de expedientes, creando una distracción momentánea. Mientras nos agachábamos para recogerlos, me susurró rápidamente, sin mirarme a los ojos. Escuché a su secretaria. Él va a presentar tu plan en la junta de directores esta tarde. Lo va a vender como una iniciativa suya para cirugías de alto riesgo. Ya tiene una presentación de PowerPoint lista con su nombre en cada diapositiva. Se levantó, me dio una palmada en el hombro y dijo en voz alta: «Gracias por la ayuda, doctora». Antes de desaparecer por el pasillo, me quedé helada, con un expediente en la mano. Ya no era solo el robo de crédito. Era un fraude premeditado a gran escala. Un acto de piratería profesional diseñado para impulsar su carrera a costa de la mía. Esa revelación fue el catalizador. El dolor sordo que había sentido durante meses se transformó en una furia fría y cristalina. La resignación que había sentido se convirtió en una determinación de acero. Ya no se trataba de escapar de un ambiente tóxico. Se trataba de justicia. La carta en mi bolso dejó de ser un plan de escape para convertirse en una declaración de guerra. Caminé por el hospital, pero ya no me sentía como una víctima. Cada paso resonaba con un nuevo propósito. Vi los retratos del doctor Morales en las paredes, sus sonrisas satisfechas junto a políticos y filántropos, y ya no sentí intimidación, sino un profundo desprecio. Era un castillo construido sobre los cimientos del trabajo de otros, y yo había sido la última piedra que había intentado colocar. Más tarde, lo vi hablando por teléfono cerca de la cafetería. Su voz era jovial, relajada. «Sí, la junta de las 2 será rápida», decía. «Solo una formalidad para aprobar el nuevo protocolo, y luego directo a la gala del River Oaks. No te preocupes, llegaré a tiempo para el cóctel. Mi smoking ya está listo». Escucharlo planear su noche de celebración, una fiesta para conmemorar el éxito de un trabajo que me había robado, fue la confirmación final. La disonancia entre mi realidad, la de noches sin dormir y humillaciones constantes, y la suya, llena de trajes de etiqueta y copas de champán, era un abismo insalvable. La arrogancia con la que daba por sentado su triunfo, un triunfo que se basaba en mi sudor y mi intelecto, encendió la última chispa de mi paciencia. Volví a mi escritorio con una calma que me sorprendió a mí misma. Abrí el archivo del plan preoperatorio en mi computadora. Me desplacé por las 30 páginas de trabajo meticuloso hasta que encontré una sección específica. Un subprotocolo para una complicación extremadamente rara, pero potencialmente letal. Una reacción paradójica a la anestesia. Era una contingencia que solo alguien con mi nivel de dedicación habría considerado. En el documento original, había citado un oscuro estudio europeo como base para mi recomendación. Con un par de clics, eliminé esa citación. El protocolo seguía siendo médicamente sólido, pero sin esa referencia, parecía una intuición brillante, casi un golpe de genio. Era una marca de agua invisible. Una firma que solo yo podría identificar y defender como propia. Era una trampa sutil, una bomba de tiempo plantada en el corazón de su fraude. Con el cambio hecho, adjunté el archivo a un correo electrónico y lo envié a la asistente del doctor Morales con el asunto. Plan preoperatorio final, señore Thompson. Al presionar enviar, no sentí miedo ni duda, solo una extraña sensación de poder.
Había recuperado el control de mi propia narrativa. Ya no era la víctima pasiva de sus abusos. Me había convertido en una estratega, anticipando sus movimientos y preparando mi contraataque. Sabía que la confrontación era inevitable. La humillación que él me tenía preparada durante las rondas de la mañana, esa que usaba para reafirmar su poder, sería el escenario perfecto. Pero esta vez, no estaría sola y desarmada. Tenía la verdad de mi lado, y una carta de renuncia en mi bolso que estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa que jamás había empuñado. Esa noche, mientras me preparaba para el turno que sabía que sería el último, me sentí diferente. El agotamiento seguía ahí, pero estaba superpuesto con una capa de adrenalina y una claridad mental que no había sentido en años. No era la ansiedad del miedo, sino la expectación de la batalla. Revisé mi bolso 3 veces, el estetoscopio, los bolígrafos, las llaves y, por supuesto, el sobre blanco. Se sentía más pesado que nunca, cargado con el peso de todas las injusticias, de todas las palabras no dichas, de toda la dignidad que estaba a punto de reclamar. Mientras caminaba hacia el hospital bajo el cielo oscuro de Houston, supe que no estaba yendo a trabajar. Estaba yendo a cerrar un capítulo de mi vida, y pensaba hacerlo con un estruendo que el doctor Javier Morales jamás podría olvidar. El aire del hospital a la mañana siguiente se sentía cargado de una electricidad diferente. Era el mismo olor a antiséptico, el mismo murmullo de carritos y monitores, pero para mí, todo estaba magnificado, como si estuviera viendo mi propia vida a través de una lente de alta definición. Cada paso que daba hacia el ala de cirugía resonaba en mis oídos. En mi bolso, la carta de renuncia se sentía como un bloque de hielo, frío y sólido. Era un ancla, pero también era una llave. Sabía que el doctor Morales llegaría con su habitual puntualidad, listo para ejecutar su ritual de humillación matutina. Pero esta vez, el guión había cambiado. Él no lo sabía todavía, pero no era el único que había preparado una presentación para esa mañana. La mía era más corta, más silenciosa, pero infinitamente más devastadora. Mis colegas ya estaban reunidos cerca de la estación de enfermería, repasando los informes de la noche en sus tabletas. Sentí sus miradas de reojo, cargadas de una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Eran como espectadores en un coliseo romano, esperando ver cómo el león devoraba al prisionero. Nadie se acercó a hablarme. El aislamiento era una pared invisible que el doctor Morales había construido a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, y ellos respetaban sus límites por miedo a convertirse en el próximo objetivo. No los culpaba. El miedo es una emoción poderosa, especialmente en una profesión donde tu carrera entera puede ser destruida por la palabra de un solo hombre. Me limité a tomar un café de la máquina, sintiendo el calor del vaso de cartón en mis manos temblorosas, y esperé. Sofía apareció a mi lado, fingiendo buscar un expediente en el archivador. ¿Estás bien?, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido de las luces fluorescentes. Asentí, sin atreverme a mirarla directamente. No necesitaba palabras. Ella lo entendía todo. Me dio una pequeña palmadita en el brazo, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 discursos. Recuerda lo que vales, Elena. No dejes que te convenza de lo contrario. Añadió antes de alejarse con una pila de carpetas. Su simple acto de valentía, arriesgándose a la ira de Morales por asociarse conmigo, fue como una inyección de coraje. Me enderezó la espalda. Me recordó que mi lucha no era solo por mí, sino por todos los que habían sido silenciados por tiranos como él. A las 7 en punto, como un reloj, el doctor Morales hizo su entrada. Caminaba por el pasillo como si fuera el dueño, con su bata blanca impecable y una sonrisa de superioridad grabada en el rostro. Hoy parecía particularmente satisfecho. Lo escuché hablar por teléfono mientras se acercaba, su voz resonando con una confianza inquebrantable. Por supuesto que estaré allí esta noche. La gala del River Oaks es imperdible. No te preocupes. La junta de directores será breve. Tengo una nueva iniciativa de protocolo que presentarles. Sí, un trabajo mío.
Colgó el teléfono justo cuando llegó a nuestro grupo, y sus ojos se posaron en mí. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría autoridad. El espectáculo estaba a punto de comenzar. «Buenos días a todos», dijo, su voz resonando con una autoridad que exigía silencio. «Espero que hayan tenido una noche tranquila. Doctora Elena, un día importante para usted». Su comentario fue una advertencia, una forma de recordarme que estaba bajo su escrutinio. Se acercó al mostrador, tomó la tableta que contenía el plan preoperatorio del señor Thompson y comenzó a hojearlo con una expresión de fingida concentración. Yo sabía lo que buscaba: la oportunidad de desmantelar mi trabajo, de encontrar una falla para usarla en mi contra. Lo que no sabía era que cada palabra que estaba a punto de decir me daría más poder. Lo empujaría más y más hacia la trampa que yo misma le había tendido con tanto cuidado y dolor. Mi mano derecha se deslizó hacia la correa de mi bolso, mis dedos rozando la tela. Podía sentir el contorno del sobre en su interior. Ya no era solo una carta, era la culminación de meses de humillación, la respuesta a cada crédito robado, a cada palabra condescendiente. Era mi declaración de independencia. La calma que me invadió fue casi sobrenatural. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad helada. Ya no me importaban las consecuencias, ni mi carrera, ni lo que pensarían los demás. Lo único que importaba era recuperar la pieza de mí misma que este hombre me había arrebatado. Mi dignidad. Iba a tomarla de vuelta, no con gritos ni lágrimas, sino con un silencio atronador. El doctor Morales finalmente levantó la vista de la tableta, caminó hacia el centro del grupo, asegurándose de tener la atención de todos. Como saben, estamos preparando la cirugía del señor Thompson, un caso de alta complejidad. Comenzó, su tono didáctico, como si estuviera dando una clase magistral. Ladrar Elena ha preparado un plan exhaustivo. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara en el aire. Sin embargo, un plan exhaustivo no siempre es un plan perfecto. Requiere supervisión, experiencia, una visión que solo los años pueden dar. Estaba preparando el escenario para su golpe final, el momento en que se atribuiría mi trabajo mientras me pintaba como una aficionada incompetente. Y entonces, me miró directamente a los ojos. El desprecio en su mirada era tan tangible que casi podía sentirlo físicamente. Inclinó la cabeza ligeramente. Su voz bajó a un tono de falsa confidencialidad, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se convertirían en su epitafio profesional, la frase que sellaría su destino y me liberaría para siempre. Al final del día, hay que entender algo, dijo, con una sonrisa condescendiente. Cualquiera puede hacer tu trabajo. Eres reemplazable. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el pitido distante de un monitor cardíaco. Ese fue el momento. El mundo pareció ralentizarse. Mientras la humillación flotaba en el aire, mi cuerpo se movió con una precisión tranquila y deliberada. No hubo rabia en mis gestos, solo una finalidad inquebrantable. Con todas las miradas fijas en mí, esperando que me derrumbara o me disculpara, abrí mi bolso. El sonido del cierre fue como un trueno en el silencio de la sala. Mis dedos encontraron el sobre blanco. Lo saqué lentamente, sin apartar la mirada de los ojos del doctor Morales. Vi la confusión parpadear en su rostro, reemplazada por una leve irritación. No entendía lo que estaba pasando. Estaba acostumbrado a las lágrimas, no a la resistencia silenciosa. Coloqué el sobre el mostrador de la estación de enfermería, justo entre él y yo. El papel blanco contrastaba con la superficie de acero inoxidable. Luego, saqué un bolígrafo de mi bolsillo. El clic del bolígrafo al abrirse resonó con una finalidad escalofriante. Su arrogancia comenzó a flaquear. Una grieta apareció en su fachada de control total. Sus ojos se movieron del sobre a mi rostro. Una pregunta silenciosa formándose en ellos. Mis colegas contuvieron la respiración, sus cuerpos tensos como cuerdas de violín. El aire estaba tan cargado que parecía a punto de estallar.
Estaba a punto de firmar no solo mi renuncia, sino su sentencia, y él, por primera vez en su vida, no tenía ni la más remota idea de cómo detenerlo. Con una mano firme que no delataba la tormenta que había vivido por dentro, firmé mi nombre en la línea punteada. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue nítido, casi violento en el silencio sepulcral que nos envolvía a todos. No era solo tinta sobre una hoja, era un punto final, una declaración irrevocable. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los del doctor Morales. Su máscara de arrogancia se había resquebrajado, revelando una genuina incredulidad. No podía procesar lo que estaba viendo. En su universo, los peones no derrocan al rey, no se atreven. Pero yo ya no era un peón en su tablero. Al firmar esa carta, había volcado el tablero por completo, y las piezas, incluida la suya, estaban ahora esparcidas por el suelo, fuera de mi control, y más importante, fuera del suyo. Deslicé la carta firmada sobre el mostrador de acero inoxidable hasta que se detuvo justo frente a él. No dije una palabra. Mi silencio era mi manifiesto. Mi acto de renuncia no necesitaba un discurso de justificación. La humillación pública que él acababa de orquestar era el prólogo y el epílogo de mi decisión. Vi a mis colegas, congelados en su sitio, con los ojos abiertos de par en par. Algunos parecían asustados, otros, secretamente admirados. En la periferia, vi a Sofía. No sonrió, pero me dio un casi imperceptible asentimiento. Un gesto de aprobación que fue como un bálsamo para mi alma herida. Era un reconocimiento silencioso. Habías aguantado demasiado. Ya era hora. Ese pequeño gesto me dio la fuerza para lo que venía después. Marcharme y no mirar atrás. Me di la vuelta, con la espalda recta y la cabeza en alto. Cada paso que daba por el pasillo, alejándome de la escena, se sentía como si me estuviera quitando una armadura pesada y oxidada que me había visto obligada a llevar durante años. El sonido de mis zapatos sobre el linóleo era el único ruido, un ritmo constante que marcaba mi liberación. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me quemaban. Por primera vez en mucho tiempo, el aire que entraba en mis pulmones no se sentía viciado por la injusticia. Era aire limpio, aire nuevo, el aire de una vida que, a partir de ese instante, me pertenecía por completo a mí y a nadie más. Detrás de mí, el doctor As Morales se quedó paralizado por un momento, mirando la carta como si fuera un artefacto alienígena. Luego, con un movimiento brusco, la tomó. Lo imagino leyendo mi firma, mi nombre, como si lo viera por primera vez. Para salvar las apariencias frente al equipo, probablemente forzó una risa seca, un bufido de desdén. Mejor así. Seguramente dijo en voz alta, tratando de recuperar el control. No necesitamos personal que no puede manejar la presión. Pero sus palabras sonarían huecas, una defensa desesperada contra la grieta que mi acto de desafío acababa de abrir en su autoridad. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente, y aunque él aún no lo entendía del todo, el eco de mi silencio sería mucho más duradero que cualquiera de sus gritos. Esa noche, el silencio en mi apartamento era una bendición. Era un silencio que no había experimentado en años, desprovisto de la ansiedad anticipatoria de la alarma del despertador o del zumbido de mi localizador. Estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas de cartón medio llenas, bebiendo una taza de té. Mi teléfono, sobre la mesita de centro, estaba en modo silencioso. De vez en cuando, la pantalla se iluminaba con una llamada o un mensaje de texto de un número desconocido, pero yo lo ignoraba. Cada notificación luminosa era un eco de un mundo que ya no era el mío. No sentía alegría ni tristeza, solo una profunda y agotadora paz. Era la calma que sigue a una fiebre alta, la quietud que se instala después de que la tormenta finalmente ha pasado, dejando el aire limpio y fresco. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el infierno se desataba. Las luces rojas y azules de las ambulancias pintaban las paredes de la sala de emergencias del hospital. Un choque masivo en la I-10,
Una colisión en cadena que involucró a más de una docena de vehículos. Había enviado una oleada de víctimas en estado crítico. Se declaró un código rojo. Los pasillos, que esa mañana habían sido el escenario de mi humillación, ahora eran un caos de camillas, médicos gritando órdenes y el sonido agudo y constante de los monitores cardíacos. Sofía corría de un paciente a otro, su rostro una máscara de concentración y estrés. Necesitaban un cirujano de trauma, y lo necesitaban de inmediato. Pero el único especialista de guardia ya estaba en una cirugía de corazón abierto que no podía abandonar. En el opulento salón del River Oaks Country Club, el doctor Javier Morales levantaba su copa de champán para un brindis. Vestido con un smoking a medida, se movía con la gracia de un depredador en su hábitat natural, intercambiando sonrisas y apretones de manos con la élite de Houston. El zumbido insistente de su teléfono en el bolsillo de su pantalón era una molesta interrupción en su noche perfecta. Lo ignoró 1, 2, 3 veces. Estaba ocupado consolidando su estatus, tejiendo la red de conexiones que tanto valoraba. El contraste no podía ser más brutal. Mientras él se deleitaba con canapés y conversaciones triviales, las vidas de 8 personas pendían de un hilo en el hospital que se suponía que debía dirigir. Un hospital que había dejado peligrosamente vulnerable. Finalmente, la jefa de enfermeras de la noche, una mujer que no se andaba con rodeos, logró comunicarse con él. Su voz, tensa y urgente, atravesó la burbuja de privilegio de Morales. «Doctor, tenemos un código rojo. Un choque masivo. 8 pacientes críticos y no tenemos un cirujano de trauma disponible». La respuesta inicial de Morales fue de pura irritación. «¿Cómo que no tenemos? ¿Dónde está el doctor Evans? ¿Y el doctor Chen?» La enfermera le explicó rápidamente que uno estaba en cirugía y el otro en una conferencia en Dallas. La impaciencia de Morales se convirtió en una arrogancia afilada. Su solución siempre la misma: delegar, ordenar, culpar. Su mente, nublada por el champán y el ego, buscó la solución más fácil, la herramienta que siempre estaba ahí. «Bueno, ¿dónde está Elena?», espetó al teléfono, su voz cargada con la presunción de que yo estaría allí, esperando, como siempre. La pregunta quedó suspendida en el aire por un segundo antes de que la respuesta de la enfermera lo golpeara como un puñetazo en el estómago. Hubo una pausa, y luego la voz de ella, fría, profesional, y sin una pizca de emoción, le entregó la verdad. «Ella renunció, doctor», dijo la enfermera, cada palabra cayendo como un trozo de hielo. «Usted mismo aceptó su renuncia esta mañana. ¿No lo recuerda?». Ese fue el momento. La frase que él había pronunciado con tanto desdén: «Eres reemplazable», se le devolvió con la fuerza de un huracán, despojándolo de su poder en el instante en que más lo necesitaba. El shock en el rostro del doctor Morales debió ser una obra de arte. La incredulidad primero, seguida por el pánico helado que le recorrió las venas. El ruido de la gala, las risas, la música del cuarteto de cuerdas, todo se desvaneció en un zumbido distante. De repente, estaba solo en medio de la multitud, atrapado en las ruinas de su propia arrogancia. La copa de champán probablemente tembló en su mano. Vio las consecuencias de su tiranía desplegarse ante él en tiempo real. Un hospital en crisis, vidas en riesgo, y una demanda por negligencia multimillonaria con su nombre escrito por todas partes. La persona reemplazable se había convertido, en cuestión de horas, en la única persona indispensable, y él la había desechado con sus propias manos. De vuelta en mi apartamento, la pantalla de mi teléfono iluminó la habitación una vez más. El identificador de llamadas mostraba el nombre: Dr. Javier Morales. Lo dejé sonar. Luego, otro, y otro. Mensajes de texto desesperados comenzaron a llegar. «Elena, te necesito. Es una emergencia. Llámame de inmediato». Miré el dispositivo. La fuente de tanta ansiedad durante tanto tiempo. Ya no era una correa que me ataba a él. Con un movimiento tranquilo, tomé el teléfono. Deslicé el dedo por la pantalla y lo apagué.
La habitación se sumió en una oscuridad pacífica y absoluta. Por primera vez, el silencio no era una ausencia de ruido, sino la presencia de mi propia libertad. Una libertad que había costado todo, pero que valía mucho más. A la mañana siguiente, no me despertó el sonido estridente de una alarma, sino los suaves rayos del sol de Texas que se filtraban por mi persiana. El silencio en mi apartamento era absoluto, casi tangible. Por un instante, el pánico me invadió, la reacción instintiva de haberme quedado dormida para un turno. Pero entonces recordé, no había turno, no había hospital, no había doctor Morales. Mi teléfono seguía apagado sobre la mesita de noche. Un pequeño rectángulo negro y sin vida que representaba mi recién descubierta libertad. Me levanté y preparé una taza de café, saboreando cada sorbo sin la prisa frenética que había definido mis mañanas durante años. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, el presente se sentía completamente mío, una página en blanco esperando ser escrita, sin la sombra de nadie más dictando las palabras. Encendí mi computadora portátil, no por hábito, sino por una curiosidad tranquila. La página de inicio del periódico local de Houston estaba dominada por un titular en negrita. Caos en la I-10. Un choque masivo deja múltiples heridos y pone a prueba a los hospitales de la ciudad. Las imágenes mostraban una escena apocalíptica de metal retorcido y luces de emergencia parpadeantes. El artículo mencionaba específicamente mi antiguo hospital, destacando los retrasos críticos en la atención de trauma debido a una inesperada escasez de personal especializado. Cada palabra era una validación fría y objetiva de la catástrofe que yo había evitado. No sentí placer, sino una profunda y triste confirmación de que mi presencia, la que él había calificado de reemplazable, había sido, de hecho, la delgada línea entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte. Mi teléfono, una vez encendido, se inundó de notificaciones, docenas de llamadas perdidas, pero una se destacaba. Sofía. La llamé de inmediato. Su voz sonaba exhausta, pero había un matiz de alivio al oírme. Elena. Fue una pesadilla, dijo sin preámbulos. Nunca he visto nada igual. Morales apareció tarde, con el smoking arrugado debajo de la bata, oliendo a champán. Estaba perdido, gritando órdenes contradictorias. Fue inútil. Me contó que tuvieron que transferir a 2 de los pacientes más críticos a otro hospital, perdiendo un tiempo precioso. Un cirujano general tuvo que intervenir en casos que estaban muy por encima de su especialización. Fue, en sus palabras, un desastre evitable que había expuesto la fragilidad del ego de un solo hombre. Las consecuencias para el doctor Morales fueron tan rápidas como brutales. Sofía me informó que a primera hora de la mañana, el director del hospital lo había convocado a una reunión de emergencia. Lo suspendieron de inmediato, con sueldo, mientras se iniciaba una investigación interna exhaustiva. La noticia de su ausencia durante las primeras horas críticas del Código Rojo, sumada a mi renuncia abrupta, había creado la tormenta perfecta. Las familias de los pacientes heridos ya estaban contactando abogados. Su reputación, construida con tanto esmero sobre los cimientos del trabajo de otros, se estaba desmoronando en cuestión de horas. El hombre que se creía intocable estaba descubriendo que él, más que nadie, era completamente reemplazable. Su castillo de naipes se había venido abajo con el simple soplo de mi partida. Mientras procesaba todo lo que Sofía me contaba, una llamada entrante interrumpió la nuestra. Era un número que no reconocía, de un código de área del centro de Houston. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Elena Reyes? Preguntó una voz femenina, profesional y cálida. Era la jefa de recursos humanos del Houston Methodist, uno de los hospitales más avanzados y respetados del país. Me dijo que el jefe de su departamento de cirugía de trauma, el Dr. Peterson, había oído que yo estaba explorando nuevas oportunidades. La comunidad médica era, en efecto, un pueblo pequeño. Mencionó específicamente un artículo de investigación sobre técnicas de sutura en traumas complejos, un artículo del que Morales había borrado mi nombre.
El doctor Peterson quedó muy impresionado con su enfoque innovador. Dijo, «Le gustaría reunirse con usted esta semana. Tenemos una vacante para cirujana titular». La oferta era más de lo que jamás había soñado. No era un puesto de residente, sino de cirujana titular. Un salario que duplicaba el mío, un presupuesto para investigación y, lo más importante, la promesa de un entorno de trabajo colaborativo. Durante la llamada con el Dr. de Peterson, al día siguiente, él fue directo. He oído historias sobre Morales durante años. El talento como el suyo no debe ser sofocado, debe ser cultivado. Me habló de su filosofía de equipo, donde cada voz, desde el interno hasta el jefe de departamento, era escuchada y respetada. No me estaba ofreciendo solo un trabajo, me estaba ofreciendo la antítesis de todo lo que había sufrido. Un lugar donde mi dedicación no sería explotada, sino celebrada. Era la validación profesional y humana que había dejado de buscar. Acepté el puesto sin dudarlo. Colgar el teléfono fue como dar el último paso para salir de una casa en llamas. La sensación de alivio fue tan intensa que me senté en el suelo de mi sala de estar y lloré. No eran lágrimas de tristeza ni de ira, sino de pura y abrumadora catarsis. Lloré por la joven ingenua que había llegado a ese hospital llena de sueños, por la mujer agotada que había soportado humillaciones en silencio, y por la persona que finalmente había encontrado el valor para decir, basta. Esa tarde, comencé a empacar mis pertenencias en cajas. Cada libro que guardaba, cada prenda que doblaba, se sentía como un ritual de purificación, dejando atrás el pasado para hacer espacio a un futuro que, por fin, se sentía brillante y lleno de promesas. Los meses que siguieron pusieron cada pieza en su lugar. El doctor, Javier Morales, fue despedido formalmente tras la investigación. Enfrentó 2 demandas por negligencia que se resolvieron fuera de los tribunales por una suma millonaria, arruinando su carrera de forma permanente. La última vez que oí de él, estaba dando consultorías para una pequeña firma de dispositivos médicos, una sombra del titán que una vez fue. Sofía y yo nos convertimos en amigas inseparables. Nos vemos para cenar todos los viernes. Y sus risas son un recordatorio constante de que la verdadera lealtad existe incluso en los lugares más oscuros. Ella sigue en el hospital, pero me cuenta que el ambiente ha cambiado, que la gente ahora se atreve a hablar, como si mi acto silencioso les hubiera dado permiso para encontrar su propia voz. Hoy, al entrar en mi nuevo hospital, pasé mi tarjeta de identificación por el lector. La puerta se abrió con un suave clic. En el pasillo, vi mi nombre en una placa de metal pulido junto a la puerta de mi oficina. Dr. Elena Reyes, cirujana titular de trauma. Me detuve un momento a mirarla. No era solo un título, era una declaración. Era la prueba de que mi valor nunca había estado en manos de quienes intentaron quitármelo. Era el resultado de haber elegido mi dignidad por encima de mi miedo. Entré en mi oficina, dejé mi bolso sobre el escritorio y miré por la ventana el horizonte de Houston. El sol brillaba, y por primera vez en mi vida, sentí que yo también lo hacía. No había ganado una batalla contra un hombre. Había ganado la guerra por mí misma. Mi historia no es una de venganza. Si te quedas con esa idea, te estarás perdiendo el punto más importante. No se trata de ver caer a quien te hizo daño. Se trata de tener el coraje de levantarte y caminar en la dirección opuesta, sin mirar atrás. La lección que me costó noches de insomnio y una confianza destrozada es simple, pero nos pasamos la vida olvidándola. Tu valor no es una etiqueta de precio que otros te ponen. No es algo que se gana con sobreesfuerzo ni se pierde con una humillación. Es el núcleo de quién eres, y la única persona que tiene el poder de defenderlo, eres tú. El doctor Morales no me quitó nada que no le hubiera permitido tomar. Mi verdadera victoria no fue su caída. Fue el momento en que decidí que ya no le daría ni un gramo más de mi poder. Muchos de nosotros vivimos en un estado de resignación silenciosa. Soportamos jefes, familiares o parejas que nos minimizan, que nos hacen sentir pequeños, con la esperanza de que algún día
Si trabajamos lo suficiente, si aguantamos un poco más, finalmente verán nuestro valor. Pero la verdad es que las personas que se benefician de hacerte sentir reemplazable nunca te darán el crédito de ser indispensable. Viven en un mundo donde su luz solo brilla si la tuya está apagada. Esperar que cambien es como esperar que un escorpión no pique. Va en contra de su naturaleza. El cambio no viene de ellos. Viene de ti, cuando te das cuenta de que mereces estar en un lugar donde no tengas que luchar todos los días para demostrar que existes. La ironía más grande de mi historia, y quizás de la tuya, es que a menudo te vuelves indispensable en el preciso momento en que dejas de estar disponible. Mi habilidad como cirujana no cambió de la mañana a la noche. Siempre estuvo ahí. Pero para el doctor Morales, y para el sistema que él representaba, mi valor solo se hizo visible a través del vacío que dejé. Fue mi ausencia la que finalmente gritó más fuerte que todas sus palabras condescendientes. A veces, la única manera de que el mundo entienda lo que aportas es quitándoselo. No como un castigo, sino como una consecuencia natural de no haber sido valorado cuando estabas allí, dándolo todo. Por eso, el acto más poderoso que puedes realizar no siempre es una confrontación. No es un grito, ni un discurso. A veces, es un silencio. El silencio de recoger tus cosas. El silencio de firmar una carta. El silencio de apagar tu teléfono y elegir tu paz por encima de su caos. Marcharse no es rendirse. Es la declaración de independencia más radical que existe. Es decir, mi energía, mi talento y mi tiempo son recursos valiosos. Y a partir de hoy, los invertiré en mí misma y en aquellos que sí los aprecian. Ese silencio es un eco que resuena mucho después de que te hayas ido, recordándoles a todos que cada persona tiene un punto de quiebre. Si algo de lo que te he contado resuena contigo, si sientes ese peso familiar en el pecho, te pido que escuches esa sensación. No la ignores. Es tu instinto, tu dignidad, susurrándote que mereces más. No tienes que esperar a una humillación pública para tomar una decisión. La carta que llevaba en mi bolso era mi promesa a mí misma, un recordatorio de que tenía una opción, incluso cuando me sentía atrapada. Quizás tu carta es actualizar tu currículum, tener una conversación difícil o simplemente empezar a poner límites. Sea lo que sea, es el primer paso para reclamar el control de tu propia historia. Mi vida hoy no es perfecta. Hay días difíciles, cirugías